Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a tener unas palabras más de oración, hermanos. Les ruego para que oremos, que Dios coloque palabras en nuestros labios y también en los oídos de ustedes para poner en práctica lo que Dios nos dice. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos. Invocamos tu nombre en esta noche, Señor. De tu gracia, que la revelación, la inspiración de tu palabra, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, tomen el control de nuestros corazones, de nuestras vidas, en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu palabra corra y sea glorificada en nosotros y en nuestras familias. Gloria al Señor. Bien, siéntense por favor, hermanos. Entonces vamos a hablar de la influencia del Espíritu Santo en nuestras familias. Vamos entonces a mirar algunos aspectos, características, cualidades de la vida de José para que podamos tener una claridad acerca de esta influencia, la influencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre, de una mujer y de una familia. Vemos aquí entonces en la lectura que tomamos cómo Faraón reconoció que José era un hombre que poseía el Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que Faraón, o más bien, de qué manera fue impactado el Faraón para declarar estas palabras? Porque es Faraón, el Faraón de Egipto, el que dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Algo que nos debe llamar la atención a nosotros. Un hombre impío, un hombre sin conocimiento del Dios verdadero, ahora parece ser que tiene una revelación de que José posee el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos muy bien la historia de este varón de Dios llamado José. De una manera rápida, pudiéramos decir que llegó a la cima, a la cúspide. Tal vez esos sueños que le marcaron en su juventud los pudo conseguir de una manera rápida, pero durante ese proceso tuvo momentos muy terribles, muy caóticos, muy difíciles. En cada ocasión aprendió la importancia de servir a Dios, servir a su familia y servir a los demás. Cuando José era joven, una de las características más importantes que este joven tuvo fue la obediencia que mostraba no solamente a Dios, sino también hacia sus padres, lo cual le distinguía o lo diferenciaba entre sus demás hermanos y parientes. Entonces yo creo que nos va a servir de mucha ayuda estudiar un poquito acerca de la vida de José, porque creo yo que es uno de los mejores modelos
en las Escrituras, por cuanto honró a Dios en un ambiente familiar, pero también en medio de un ambiente pagano en el que se desarrolló su vida. La vida de José es bien especial dentro del seno de su hogar. Esa marcada influencia que ejercía José por el Espíritu de Dios en su casa fue un aspecto trascendental para que se cumpliera el propósito de Dios en el linaje de su familia. Nosotros como padres no podemos seguir teniendo ese pensamiento egoísta. A veces como que no caemos en cuenta, inconscientemente pensamos. A veces todos nuestros hijos de alguna manera no están caminando con el Señor, o tal vez no entienden todavía, no tienen el conocimiento de la vida cristiana, y pensamos que Dios, cuando nos mira a usted y me mira a mí, entonces Dios está solamente pensando en nosotros de una manera individual, y no es así. Cuando Dios pone su vista en aquel padre y en aquella madre de familia pertenecientes a un hogar cristiano, tal vez lo hace pensando en esa descendencia nuestra que son los hijos. El Salmo 127, ustedes lo conocen muy bien, ¿cierto? Dice, creo que es el verso 3 o 4, herencia de Jehová son los hijos, cosa de grande estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. José, aunque era intachable en su casa, obediente, servidor de sus padres y de sus hermanos, dice la Biblia que fue apartado de su familia y llegó a ser parte de una cultura donde adoraban dioses paganos, donde aparentemente era el único que adoraba al Dios verdadero. Su jefe, el faraón, era considerado un dios por los egipcios. Por otra parte, la esposa de José, cuando José ya está en ese ambiente, en ese entorno, en ese ámbito de Egipto, la Biblia dice que él toma por mujer a una egipcia, y su suegro, un sacerdote del dios Sol. Él está, José, en medio, bajo esas condiciones tan difíciles. Pero la pregunta en esta noche sería, ¿cómo pudo José mantener su fe dentro de ese entorno familiar? ¿Cómo pudo José de alguna manera permanecer firme en sus valores espirituales en medio de ese ambiente tan contrario? Y no solo eso, sino que pudo ganar a su familia, porque si ustedes leen bien la historia bíblica, la esposa de José no era perteneciente, no pertenecía al pueblo de Israel, era una egipcia. Su suegro, José, pudo ganarse, no solamente influenció en su esposa y en sus hijos y en su suegro, sino que también esta influencia que habitaba en la vida de José trascendió las fronteras, las paredes de su casa, y no solamente tocó la vida de su familia, de sus hermanos, de su padre, sino que también afectó positivamente todo un imperio conocido como el imperio egipcio. Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante que consideremos en esta noche, hermanos, algunos aspectos por los que
el Espíritu Santo de Dios ejerció tal influencia en la vida de José, en la familia de José y en la cultura, en la época, en el pueblo donde José habitaba, que era Egipto. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar algunos punticos rápidamente acerca de lo que José hizo para poder influenciar en su entorno familiar. Cómo el Espíritu de Dios estaba en la vida de José. Primero, un aspecto bien importante que nosotros debemos tener muy en cuenta. Primero, José mantuvo su integridad. Fue un hombre fiel a Dios. Resistió a las tentaciones sexuales de la mujer de Potifar. Se dio cuenta que el compromiso moral no solamente iba a ofender, o no solamente si transgredía o se incumplía ese compromiso moral en el que estaba establecido, no solamente iba a ofender a su amo Potifar, sino mucho peor, al mismo Dios. Algo que hace que nosotros continúe ejerciéndose esa poderosa influencia de Dios es nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad a Dios, pero también nuestra fidelidad a nuestra familia, esposa e hijos. En este caso, para los que tenemos y las esposas que tienen sus esposos y sus hijos. Mira, hermano, hermana, cuando el padre o la madre de un hogar no tienen esta integridad moral en sus vidas, el hogar se va a ver afectado de alguna manera. Los hijos van a tomar malas costumbres. La esposa o el esposo se verán envueltos también en diferentes situaciones que harán del núcleo familiar un lugar inmanejable, invivible, cuando perdemos nuestra integridad. Segundo, otra característica de la vida de José, porque esto lo vamos a aplicar a la actualidad. ¿Cómo están viviendo nuestros hogares? ¿Qué influencia tienen nuestros hogares de Dios ahora? ¿Es realmente el Espíritu Santo de Dios una influencia en mi vida y en mi hogar? ¿Es real que yo tengo el Espíritu de Dios que estoy transmitiendo en mi casa? ¿Estoy haciendo de mi hogar que el Espíritu de Dios lo dirija, lo guíe? Vamos a mirarlo ahorita, después de que analicemos unas cualidades más o características de la vida de José. Segundo, José dio lo mejor de sí mismo. Aunque las circunstancias fueran las peores, mire usted, lo llevaron a prisión injustamente, y José fácilmente pudo haberse sentido mal ante Dios, incluso podía haberse rendido en su actitud. Pero en vez de eso, José hizo lo que Dios le había designado. Estando aún en la cárcel, estando aún en prisión, José ejerció esa autoridad que no la da, porque a veces pensamos que la autoridad es algo aquí en el culto, por ejemplo, el que más habla fuerte o el que más manda. No, la autoridad inicialmente la da el ejemplo de vida que llevamos. Y José era un joven, era un hombre de ejemplo, y en la cárcel se ganó el cariño, el aprecio. Dios le dio gracia con todos los presos, de tal manera que el encargado de la cárcel lo puso a él en todos los asuntos.
Bendito el nombre del Señor. Aún ahí mismo en la cárcel, algo que es bien interesante es observar que aún en los momentos más difíciles, cuando el enemigo de nuestras almas ataca injustificadamente, sin embargo, hermanos, si nos mantenemos con la confianza firme en el Señor, jamás seremos avergonzados. La influencia del Espíritu de Dios en la vida de José fue tan grande que la Biblia dice, explícitamente lo dice, que a donde José iba, que todo lo que José hacía, que todo lo que su mano tocaba, el Señor lo prosperaba. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. ¿Habrá una alabanza para el Señor? Tercero, llevó a cabo la tarea que se le encomendó. Después de que sale de la cárcel, fue promovido a ser el segundo en el imperio de Egipto. Fue la mano derecha del faraón, del imperio más poderoso del mundo en esa época. José fue fiel en su responsabilidad. Sabiamente planeó y se preparó para la hambruna que venía y manejó la economía egipcia de una manera de poder salvar muchas vidas. Reconoció que el trabajo en sí mismo era el que Dios quería que él ejerciera. Finalmente, el cuarto puntico para que entremos a la aplicación de la vida de José en nuestra vida, en nuestros hogares. Utilizó su poder e influencia espiritual de una manera compasiva. Como el segundo al mando después del faraón, José podía haber utilizado su poder, su influencia, su posición como una posibilidad de venganza contra sus hermanos. Recuerden ustedes que sus propios hermanos, los de su casa, lo vendieron, ¿verdad? Él pudo haber ejercido esa influencia, ese poder que ahora tenía para vengarse de sus hermanos, para vengarse de los traficantes de esclavos que fueron los que le vendieron, para vengarse de la mujer de Potifar. Pero no, en vez de eso, demostró todo lo contrario. Utilizó esa influencia, ese poder del Espíritu de Dios que estaba en él, utilizó para alcanzar la reconciliación entre todos. Bendito el Señor, bendito el Señor. Finalmente José logró influenciar a su familia de tal manera que se ganó no solamente el favor de Dios, sino también el de todos sus hermanos, su padre, sus demás parientes, todos los que llegaron de su casa a Egipto para quedarse juntos. José llegó a ser como el enlace, el puente que Dios utilizó para que su plan continuara ejecutándose y así permaneciera una descendencia santa, un linaje escogido de donde vendría el Mesías, el Cristo. José fue el punto de partida y el punto de llegada en la vida de la familia de Jacob, en la vida de Raquel, su madre, en la vida de sus hermanos, de sus hermanas y de todos sus demás parientes nacidos en su casa. José fue el punto, un hombre que tenía el poder de Dios influenciando todo el entorno familiar, afectándolo de una manera positiva. Fue tal el poder que ejerció José, no solamente en la familia, como lo dije anteriormente, sino también en Faraón y en todo el pueblo egipcio, que cuando muere el padre de José, que se llamó Jacob, y van a llevar a sepultar, a enterrar los restos de Jacob, su padre, a la tierra de Macpela, al oriente de Manre, dice la Biblia. Dice que subieron con José
todos los ancianos de su casa, todos los ancianos de la casa de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, subieron con él carros y gente de a caballo, de tal manera que se hizo una multitud tan grande que los cananeos dijeron, porque se escuchó el lloro de todos los que estaban llevando en ese funeral, en esa procesión fúnebre, el cuerpo de Jacob, pero era por causa de José que tenía esa compañía, esa multitud, porque se había ganado el aprecio de toda una nación, de la nación de Egipto. Y dice que todos lloraron, y los cananeos pensaron que eran los egipcios, porque dijeron: grande lloro es este, el de los egipcios, bendito el Señor. Pero era porque un hombre, aún con su padre muerto, un muchacho, un joven, un hombre llamado José, con la influencia del Espíritu Santo, afectó de una manera maravillosa su familia y todo el entorno que le rodeaba. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloria al Señor. Como José, necesitamos entonces ser padres e hijos llenos del poder de Dios en nuestra vida. La promesa de dicha influencia no es solo para nosotros como padres, sino que la Biblia también dice que es para nuestros hijos, para nuestros hijos. El apóstol Pedro registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para nuestros hogares, hermanos, para nuestras familias, que deben ser aquellas en quienes debe estar también el poder, la influencia del Espíritu Santo de Dios. Una de las mayores cualidades que los padres en este tiempo deberíamos tener, que debería hacer una marcada diferencia en nosotros con los demás, debe ser el interés por el bienestar espiritual, emocional y material de nuestra familia. Y eso se consigue, hermanos, solo cuando se es guiado o es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Debemos saber colocar las cosas en un orden prioritario de valores. Primero, debe estar siempre nuestro Dios, ¿cierto? Pero segundo, debe estar nuestra familia. Y tercero, las demás cosas. Para unos buenos padres, la relación con Dios debe ser lo más importante para poder influenciar nuestras casas, para poder ejercer esa influencia en nuestros hijos, para que luego venga un buen direccionamiento en el gobierno de nuestra casa. Yo considero, hermanos, que influencia, escúcheme bien, influencia equivale a autoridad. Me explico. Si en nuestra vida como cristianos, y de eso nos hace falta mucha tela por cortar. Si en nuestra vida cristiana hay una buena conducta, hay un buen comportamiento, hay un buen ejemplo, entonces tendremos autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestra casa. Bendito el nombre del Señor. Bendito el Señor. Eso hará que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestros familiares caminen en la dirección correcta, porque están siguiendo el ejemplo de una mujer, de un hombre de Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Pero hoy día, hermanos, hay una marcada pérdida. Me da tristeza tenerlo que decir en esta noche, pero hay una marcada pérdida de la influencia del Espíritu Santo en los hogares cristianos. Hemos perdido influencia. Hemos perdido poder en nuestras casas.
Bendito el nombre del Señor. Hoy día se han perdido muchos intereses espirituales, morales y emocionales. Hoy se piensa más en las comodidades que nos ofrece hoy día el mundo y tratamos de suplir nuestras expectativas con el materialismo, la tecnología, las distracciones mundanas, el dinero. Actualmente hay un deterioro del lugar que los padres debemos ocupar en el hogar. Esa autoridad, ese ejemplo, esa influencia, ese liderazgo de los padres ha disminuido notoriamente en los hogares. La palabra padre y madre no se utiliza solamente para darnos la información de ser alguien que puede procrear hijos. Padre y madre es más que procrear hijos. Padre y madre es más que proveer techo. Padre y madre es más que proveer comida, proveer comodidades, dar lujos, dar regalos. Padre y madre tiene que ver mucho más con cosas como apoyo, amor, confianza, consejos, guía, orientación. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. Hemos perdido influencia. Bendito el Señor. Queremos reemplazar nuestro tiempo, nuestro apoyo, nuestro amor, nuestra comunicación, nuestra orientación en el hogar, dando a nuestros hijos o a la esposa aparatos electrónicos, tecnológicos, buena ropa, buen dinero, otros regalos, qué sé yo. Estamos queriendo reemplazar lo que vale en la eternidad, lo que verdaderamente tiene peso en la eternidad, por estas cosas que son pasajeras, que son efímeras, que no llenan el corazón del hombre. Hermano, tenemos que volver a recuperar esa influencia espiritual de Dios en nuestras vidas para que nuestros hogares sean victoriosos. Bendito el Señor. Quiero decirles una cosa, a veces nos vamos a los extremos. Ya voy a terminar diciendo esto. Hay quienes, porque a mí me ha pasado, hay quienes a veces queremos que a través de preceptos, a través de ordenanzas, guiar a nuestros hijos, porque parece ser que el adagio popular hoy día, pudiéramos llamarlo en la vida cristiana, es: haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. ¿Sí me voy a entender? Es decir, tienes que hacer esto porque yo soy tu papá. Pero no lo estamos demostrando con el ejemplo. ¿Sí me voy a entender? Pero más vale lo que yo hago que lo que yo digo. ¿Es así o no es así? La Biblia dice que el Señor un día, dice la palabra, encabeza uno de los libros en el Nuevo Testamento. El escritor dice: estas cosas escribo de lo que el Señor empezó a hacer y a decir, a hacer y enseñar. Primero se hace y luego se dice, no al contrario. Y nosotros aplicamos: primero decimos para después hacer. O más bien, a veces ni lo hacemos. Alabanzas al Señor. Haz como yo digo y no como yo hago. Ese es el estilo de liderazgo que muchos queremos enseñar en nuestras casas. Pero hermanos, quiero decirles en esta noche, realmente, con dolor en el corazón, con dolor en el alma, hemos estado perdiendo la influencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras familias. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Si quiere ser sincero, no. Tal vez usted viva mejor que yo y yo viva peor, tal vez. Yo necesito que Dios me ayude en mi hogar, en mi casa, en mi esposa y en mis hijas. Que esa influencia, hermanos, recale, se ahonde, profundice en nuestras casas, de tal manera que uno, hermano, uno tiene que ser sincero con Dios. Hemos perdido influencia espiritual. Cierto predicador
Algún día escuché decir que cuando el apóstol Pablo se dirigió a Filemón en su carta, le dijo estas palabras, saludándole. Mire lo que le dice Pablo saludándole: a la iglesia que está en tu casa. Esa es la salutación de Pablo a Filemón. Pablo sabía que en la casa de Filemón había una iglesia. Bendito el Señor. Y le digo, a la iglesia que está en tu casa. El predicador decía, si Pablo nos pudiera escribir una carta a nosotros en este tiempo actualmente, ¿cómo la encabezaría? ¿Qué es lo que Pablo encontraría en nuestras casas? Tal vez Pablo dirigiría su carta de esta manera: a la sala de cine que está en tu casa. Tal vez diría: al internet que hay en tu casa, a las redes sociales que están en tu casa, al pleito que está en tu casa, a las cosas mundanas que vives en tu casa, que tienes en tu casa. O tal vez Pablo podría decir actualmente a nosotros: a la iglesia que está en tu casa. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cuántas familias, cuántos hogares, padres y madres con sus hijos todavía se reúnen para hacer el devocional familiar. Yo no sé cuántos hermanos y hermanas todavía oran juntos con los hijos, leen la palabra, la estudian juntos. Hermano, cuando lo hacemos de esa manera, entonces hay influencia y poder del Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestros parientes. Y el que entre a nuestra casa va a ser afectado. Y cuando nosotros salimos, van a ser afectados. Así como en la vida de José. José afectó de una manera gloriosa no solamente la familia, no solamente el entorno familiar, sino a Faraón, sus súbditos, sus siervos, los ancianos de Egipto, a toda esa gente. Donde José llegaba, llegó con el cuerpo muerto de Jacob su padre a la región de Canaán. Y allá también los cananeos fueron afectados por la influencia del poder que estaba con José. Yo les voy a invitar para que oremos en esta noche. La influencia del Espíritu Santo en nuestra familia. ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra casa? Yo les voy a invitar a que dejemos de ser de un lado, hermano, mire, de mostrar tanta, perdónenme porque yo lo digo, porque a veces fallamos, yo fallo también en eso. A veces queremos aparentar lo que no vivimos, lo que no hacemos. Pero Dios te conoce y Dios me conoce. Dios sabe cómo está tu casa. Dios sabe qué es lo que hay en tu hogar, en tu familia. Dios lo sabe. Y la Biblia dice, no erréis. No se engañe. Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Hermanos, si no hay Espíritu Santo de Dios en nuestra casa, ¿qué vamos a recoger? Si vivimos para la carne, ¿qué vamos a recoger? Corrupción, muerte. Pero si vivimos para el Espíritu, si el Espíritu de Dios habita en nuestra vida y en nuestro hogar, hermanos, no solamente recogeremos vida eterna, vamos a recoger cosas todavía también más abundantes que Dios nos tiene preparados a nosotros que somos sus hijos. ¿Quiere orar conmigo? Pero una oración sincera, una oración de confianza, una oración de convicción. Señor, aquí venimos, hermano, porque dependemos de Dios. Usted viene al culto no para que lo vean, no para que el pastor diga, hombre, no, faltó. No, yo creo que usted ya eso lo ha madurado. Cuando llegamos, usted viene al culto porque le está mostrando a Dios que depende todavía de Él, que necesita todavía de Él. Yo quiero invitar a un padre de familia, o una madre de familia, un hijo o una hija, que necesite esta noche reconocer ante Dios que su casa necesita la influencia del Espíritu Santo. Venga aquí adelante, venga. Si usted es de las que necesita la influencia, el poder del Espíritu Santo en su vida, para que su casa sea afectada de manera positiva
para que sus hijos, para que su esposo, su esposa caminen en la manera correcta, por el lugar correcto. Yo le invito a que oremos aquí en el altar. Volvamos a esos tiempos donde con nuestros hijos estudiábamos la palabra, orábamos juntos. A veces les enseñamos, claro, a nuestros muchachos, a nuestros niños, sí, ellos preguntaban: papi, ¿qué significa esto? A mí me lo preguntan. Hay que explicarles, hay que enseñarles la palabra. Oh mi Dios, que haya una influencia poderosa de tu Espíritu en los hogares de la iglesia en Belén. Señor, que estos hermanos y hermanas que están aquí adelante, los que están allí en las bancas de rodillas, Señor, que ellos sean representantes ahora de todas aquellas familias que no han venido esta tarde, esta noche. Señor, te rogamos en tu nombre santo, mi Dios, que vuelvas a nosotros. Vuélvenos, Señor, nos volveremos. Perdónanos, Señor. Yo quiero tener en mi casa una iglesia. Yo quiero tener en mi hogar una iglesia donde se mueva el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, cuando levante mis manos delante de mis hijas, cuando las ponga en sus cabezas, Señor, ellas tengan experiencias reales contigo, Señor. Yo quiero, Señor, que cuando mi esposa necesite de ti, tú me puedas usar a mí, porque estoy influenciado por tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero vivir experiencias reales contigo. Perdóname, límpiame, santifícame, ayúdame, cámbiame, transfórmame, Señor. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser, Señor, quiero ser ese utensilio, ese instrumento, ese puente para ser, Señor, de bendición en mi hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, mi familia es para ti. Jesús, es un sueño para mí. Que cada día en tu presencia juntos podamos andar. Jesús, mi familia es para ti. Permite que hoy en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver de los ancianos en sus caras el saber. Permite que al fin de mi carrera, de mi hogar pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Permite que hoy en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver de los ancianos en sus caras el saber. Permite que al fin de mi carrera, de mi hogar pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Podamos entregar Jesús, verdaderamente nuestra vida a ti, mi familia es Señor. para No reservemos ti. nada, Jesús de Nazaret. Te entreguemos, Señor Jesucristo, nuestro corazón, es un sueño nuestra para vida, mí. nuestra alma, Señor, nuestro ser, oh Padre Santo. Que cada día en tu presencia juntos podamos andar. Gloria a Jesús. Jesús, Santo, mi Santo. familia es para ti. Adorado es tu nombre, Rey Permite Soberano. que hoy en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver de los ancianos en sus caras el saber. Permite que al fin de mi carrera, de mi hogar pueda Permítenos decir: entregarte a ti, Señor Jesús. heme aquí, Reserva, Maestro, Señor, todo lo que nuestro ser, todo nuestro pusiste espíritu, en mis alma, manos traigo a nuestra ti.
Permite Señor, que por hoy el poder en la del Espíritu sonrisa Santo, de Señor, los podamos niños tener esa vea tu autoridad amor. moral, esa Ayúdame a autoridad espiritual, ver Señor, en de nuestro los hogar. ancianos en Oh, sus Santo, caras el soberano, saber. Rey justo, Permite que al gloria. Oh, fin Jesucristo, de mi amado. carrera, de mi Aleluya, hogar pueda decir: Santo, Santo, heme aquí, Maestro, Santo, lo que Santo, pusiste en mis manos traigo a ti. Aleluya, Jesús. Lo que pusiste en mis manos traigo aquí. lo que pusiste En mis manos traigo a ti.